Dice así en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos predicamos aquí a nosotros mismos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nos... Y esto que se te quede marcado en esta mañana en el corazón. No nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. No nos... Léalo, léalo. El capítulo 4, el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esas eran las palabras del apóstol Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Sino a Jesucristo. El contenido de nuestra predicación, el contenido de nuestra evangelización, el contenido principal de nuestras enseñanzas tiene y debe de ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida y la resurrección. No nosotros mismos. No mi pastor. No mi apóstol. No mi líder. No, 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 no. Escuche bien. No mi iglesia. No, usted debe predicar y presentar es a Jesucristo, el centro de su enseñanza, el centro de su predicación, el centro de su evangelización. Debe de ser Jesucristo. Bueno, al menos eso hacía Pablo y tuvo gran éxito en su ministerio. ¿Por qué? Porque es que nosotros hemos sido enviados para predicar a Jesucristo. Aleluya. Muy buenos días, Pastor Albi Grueso, mi nota. Ahora, escuchen bien, escuchen bien. Voy a volver a leer el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Usted puede compartir un testimonio de lo que Cristo hizo en usted. ¿Sí? Pero la predicación no se debe centrar en el yo. Y yo esto, y yo lo otro, y yo esto, o mi iglesia esto, o mi iglesia lo otro, o mi pastor esto, o mi pastor lo otro, o mi apóstol esto, no. Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Mire, hay personas que el centro de su predicación es el diablo. Y el diablo esto, y el diablo esto, y el diablo lo otro. Hay personas que el centro de su predicación es el pecado. Y el pecado, y el pecado, y el pecado, y el pecado. Hay otros que el centro de su predicación es el infierno. Y el infierno, y el infierno. Y bueno, ¿y Jesucristo para cuándo? ¿Por qué? Porque es que Jesucristo te libra del diablo. Jesucristo te libra del infierno. Jesucristo te libra del pecado. El centro, ojo, no estoy diciendo que no se puede mencionar estas cosas, pero eso no debe ser el centro, eso no debe ser el énfasis de nuestra predicación. El énfasis de nuestra predicación es Cristo y a su nombre. Y Pablo continúa diciendo, ahora, tampoco es que simplemente hablar de Jesucristo, sino que Pablo es claro. Vuelvo y leo el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esto que retumbe hoy en tu corazón y en tu mente. No nos predicamos a nosotros mismos. A ver, dígalo conmigo, dígalo conmigo.
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso es muy interesante. A Jesucristo como Señor. A Jesucristo, o sea, nosotros predicamos a Jesucristo como Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Todopoderoso, como el principio y el fin, el Alfa y el Omega. Ese Jesucristo, no un metafísico, no un profeta, no, no, Jesucristo como Señor, y venga les digo, y único Señor. Aquí el lo dice, a Jesucristo como Señor, y a nosotros, aquí viene la parte a usted y a mí que nos gusta hablar de nosotros un poco. Pero aquí viene y dice, mire lo segundo que Pablo dice que va a incluir en su predicación. Mi alma te alaba, Jehová. A ver, aquí dice, y a nosotros, como vuestros siervos por amor a Jesús. Mamita linda. O sea que sí podemos decir algo de nosotros. Claro que sí. Pero, ¿qué es lo que vamos a decir de nosotros? Que nosotros somos siervos. Que nosotros somos servidores de la gente. Pablo dice servidores de vosotros, de los de la iglesia. Por eso Pablo decía, y él me puso como apóstol y me puso como maestro. Bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanos, yo quería dejarles esta pequeña reflexión en este día. No nos prediquemos a nosotros mismos. Que si la predicación dura 30 minutos, 20 minutos hablando de yo y 10 minutos hablando del Señor. No. 20 minutos hablando del diablo y 5 o 10 minutos hablando de Jesús. No. 20 minutos hablando del infierno y unos minuticos hablando de Jesús. No. No, el énfasis. La gente necesita oír de Jesús. La gente oía que Jesús hacía milagros y eso despertaba la fe en ellos y venían a buscar a Jesús. Mis hermanos, que mi Dios me les bendiga, que mi Dios me les guarde, que mi Dios me les proteja y que Dios me les dé muchísima sabiduría en la presentación del Evangelio, el cual, el énfasis tiene que ser Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y que su gracia esté sobre ti, sobre tu casa y sobre todo lo que emprendas. Y que la sanidad del Todopoderoso arrope tu cuerpo. Que la paz del Altísimo llene tu corazón en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya.